Hola, ¿cómo están? Les saludamos nuevamente a todas, todos, todes en nueva temporada de Somos los que somos. Como pueden apreciar, estamos un poquito renovados, porque ya no están Paula y ya no está tampoco Felipe y tampoco H. H era el gato de Paula y los vamos a echar de menos, pero bueno, están con sus cosas, con sus actividades y bueno, ya no van a estar, digamos, con la frecuencia con la que estuvieron en la vez pasada, pero en fin, seguimos en contacto y espero que puedan volver o nos podamos encontrar a propósito tal vez de algo más puntual. Y desde ya les mandamos un saludo cariñoso a ambos, a Felipe y a Paula. Vamos a seguir hablando en todo caso de Paula porque luego queremos hablar un poquito de lo que viene el próximo mes sobre el taller de ETA3 en salud. Y entonces les quiero presentar a un compañero, un amigo de la Facultad de Salud de la Universidad de Chile. Él es Gabriel, que nos conocimos en el Comité de Salud por Palestina, si mal no recuerdo, hace algunos meses atrás. Y bueno, se dio la posibilidad de también entonces retomar esta segunda temporada de Somos los que somos contigo. Así que bienvenido, Gabriel, y no sé, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcelo. Sí, la verdad es que siempre tener una oportunidad para aportar un poco de hablar de Palestina siempre es algo muy positivo, ¿cierto? Porque entendemos que dentro de esta censura masiva que quizás hemos estado notando en estos últimos tiempos, hablar de Palestina cada vez se hace mucho más necesario en una respuesta, ¿cierto?, al cómo se enfrenta el conflicto inicial. Así que desde ese punto de vista, muy contento de poder venir a aportar, quizás desde mi perspectiva más desde la salud, ¿cierto? Y de la experiencia un poco que ha significado también disponerse a hablar de Palestina, ¿cierto? Creo que Que no ha sido eh, fácil. además, ¿cierto? Como un poco, quizás en los capítulos previos, en algún momento hemos visto que es difícil hablar en las universidades de Palestina, ¿cierto? Sin ser apuntados, ¿cierto? Eh, de, y acusados, claro, de discriminación, de que en el fondo estamos contra el pueblo judío. Eh, y bueno, y una serie de cosas, ¿cierto? Y barreras que se nos imponen, ¿cierto? Cuando queremos hablar de la situación de Palestina y de la historia de Palestina, de estos ya más de 70 años, ¿cierto? Del pueblo palestino que ha sufrido, ¿cierto? Una invasión, así con todas sus palabras, una invasión, una colonización, ¿cierto? En este último tiempo, de una manera brutal, donde quizás de manera de desconocerlo, ¿cierto? Sabemos que existen los procesos colonizadores actuales en algunas sociedades, ¿cierto? En África, que todavía están permanentes, ¿cierto? Conflictos armados permanentes. Sin embargo, igual el conflicto de Palestina viene a marcar un hito en la historia de la humanidad, en donde grandes sociedades, ¿cierto? De desarrollo de tecnología, de salud, ¿cierto? Se ven interrumpidas de una manera tan brutal como es eh, el, en el fondo las bombas, ¿cierto? El armamento, las balas, la criminalización, ¿cierto? De la defensa de los pueblos, y como lo es en la situación de Sí. Palestina. Es grotesco. Yo, bueno, en la tarde me tocó participar en una reunión del Comité de Memoria de la facultad y antes había llevado listado de algunos académicos que habían sido asesinados desde el 7 de octubre para acá. Y la verdad es que, sinceramente, la verdad es como yo quedé mal porque no solamente matan a las personas, sino que matan a la familia completa. Niños, esposa, todo. Es una cosa, es como que ya no puede ser más extralimitado. Es una cosa, digamos, fuera, o sea, como que interrumpe incluso todo lo que uno pudiera pensar que se supone era el proceso civilizatorio. Porque finalmente, como tú dices, esto está ocurriendo, pero en las sociedades, ¿no? Están ahí impávidas mirando. Y no solamente impávidas mirando, sino que además todavía aún defienden las grandes potencias, el G8, el G7, defiende el derecho de Israel
a defenderse, digamos, entre comillas. Entonces, es una cosa, en fin, eh, difícil de digerir, ¿no? Y de convivir con eso todos los días. Yo quiero comentarle a los amigos y amigas que nos están viendo que Gabriel organizó una actividad el año pasado en relación a el tema, un conversatorio en la Facultad de Medicina, y algo entonces adelantábamos respecto de cómo hablar acerca de Palestina, que probablemente esta sea una discusión tan fluida, ¿no? Y tan sencilla, resulta que activa varias defensas, digamos. Ya sea, digamos, los sionistas propiamente tales, que los hay, que no necesitan ser judíos, pero que están, y hay muchos. Y por otro lado, una cierta, digamos, grupo muy apegado como a la norma, ¿no? Al deber ser, a no transgredir, y entonces también generan una suerte como de resistencia respecto de eh, cómo se van dando, digamos, cómo se pueden llegar a plantear ciertas cosas, digamos. Es decir, aunque ni siquiera tengan idea de qué es lo que están defendiendo. Eh, no, y antes de seguir, bueno, quería preguntarte, Gabriel, porque bueno, esta es tu primera sesión y esta es nuestra primera, digo, sesión, nuestra segunda temporada, y no sé si seguimos o te gustaría tal vez partir de otro modo o lo hacemos distinto. No, la verdad es que sigamos nomás, o sea, yo siento que vamos bien encaminados. Así Ya, que perfecto, maravilloso. igual me gustaría un poco comentar así de manera inicial. O sea, el año pasado, ¿cierto? Cuando desde el 7 de octubre se arman los comités, empieza masivamente en todas las universidades, empiezan a haber estudiantes que empiezan a conformar comités estudiantiles de solidaridad con el pueblo palestino. ¿Ya? Y en particular aparece este comité de la Universidad de Chile, que en general ahí se ve en Juan Gómez Milla, y empezamos a hablar, a conversar, bueno, hagamos un conversatorio. Yo en particular ya en la Facultad de Salud de la universidad quise asumir, ¿cierto?, el rol de poder hablar, de poder difundir de la situación de Palestina posterior a este 7 de octubre y sobre todo a partir de la brutal respuesta, ¿cierto? Que a partir del 7 de octubre Israel, en el fondo, condena, ¿cierto? Esa brutalidad, ese horror que sucede desde el 7 de octubre en adelante hacia el pueblo palestino, es algo inédito, ¿cierto? Por lo menos en mi vida. Eh, en ese contexto, ¿cierto? Nos juntamos los estudiantes a poder conversar sobre la situación, a conversar sobre la historia, a aprender sobre todo, bueno, qué es Palestina, dónde está ubicado Palestina, eh, cosas tan simples como esas que quizás la mayoría de todos nosotros nos cuesta, ¿cierto?, identificar de manera inicial. En ese sentido, armamos el comité, propusimos las actividades y una de ellas fue armar un conversatorio, ya donde ojalá pudiésemos invitar a la mayor cantidad de estudiantes, funcionarios, sin problema. En ese sentido, yo voy a armar de una manera quizás un poco más ingenua, quizás quisimos armar una actividad sin armar tanto papeleo y todas esas cosas. Bueno, al fin de cuentas nos rechazan la posibilidad, sin armar, sin tanto solicitud. Y finalmente yo en respuesta a eso armé un documento en donde pudiésemos justificar con los derechos humanos, con las declaraciones internacionales de los organismos internacionales, que en el fondo comentan la situación que está sucediendo en Palestina y en particular en Gaza, en donde el horror que sucede ahí no, no tiene comparación, ¿cierto?, a ningún hecho histórico actual. Así que armé ese documento, ¿cierto? Me fui a presentar ante la autoridad y la verdad es que lamentablemente, a pesar de presentar una línea argumentativa basada en el derecho internacional, ¿cierto? Basado en los derechos humanos, Muy basado en razonable.
claro, basado en los valores de nuestra universidad, ¿cierto? Que habla de la pluralidad, del respeto a los derechos humanos, Pensamiento ¿cierto? crítico. Como valores mínimos de nuestra formación profesional, ¿cierto? Bueno, la respuesta es que aun cuando ese documento, aún mostrando de frente, ¿cierto? Que nuestra intención no era denostar, ¿cierto? O culpar a la comunidad judía que está presente en nuestra facultad y en nuestra universidad, sino que más bien era identificar finalmente a este grupo político y, y no religioso, ¿cierto? Que es el sionismo, ¿cierto? Y apuntarlo directamente como responsable de crímenes de lesa humanidad, ¿cierto?, que estaba viendo el pueblo palestino. Y es en ese contexto, en una reunión, ¿cierto?, formal, donde yo expongo todo eso, es que finalmente la respuesta de las autoridades es decir que esto no es aquí no se está cometiendo un genocidio, acá no hay una unidireccionalidad del conflicto, sino que hablamos del conflicto entre el pueblo palestino y a veces incluso en el fondo eh, diferenciado como el conflicto árabe-israelí, como si los palestinos no fuesen, ¿cierto?, un pueblo con un Estado, ¿cierto?, formado, con una sociedad civilizada, tal como lo conocemos, como si fuese Santiago, ¿cierto? Edificios, hospitales, universidades. Eh, entonces, y su respuesta finalmente dice, acá existe una guerra donde no existen dos bandos iguales, ¿cierto? Donde la respuesta militar casi que es sinónima, igual, y por lo tanto, en ese contexto, nosotros no podemos permitir que en nuestra comunidad, habiendo personas, ¿cierto?, de religión judía, ¿cierto?, sean denostadas, ¿cierto?, sean culpadas, sean eh, apuntadas con un dedo, ¿cierto?, de ser responsables de lo que está sucediendo, ¿cierto?, y en el fondo nos enmarcan, ¿cierto?, como si fuese una actividad netamente para discriminar, ¿cierto?, a este grupo. Eh, en respuesta a eso, la verdad es que como comité, nuestra respuesta fue, y bueno, ahí hay que agradecer obviamente al centro estudiante ahí, de la facultad en que nos brinda su apoyo y nos dicen, Okay. esta actividad con o sin autorización va de igual manera. Es Wow. más, incluso ahí aprovechando de comentar, nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a Tania Melnik, ¿cierto? De esta agrupación de judíos antisionistas, ¿cierto? Ella reconociéndose como judía, como expositora en nuestro conversatorio. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de contar con un académico de nuestra facultad, eh, de Mauricio Amar, ¿cierto? Y finalmente, y que lo cual a mí, la verdad es que me pareció bastante triste, ¿cierto? De que tuvimos la oportunidad de contar con Luis Ver, ¿cierto? Un cardiólogo formado en nuestra universidad eh, y además médico que actualmente está trabajando dentro del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En ese contexto y en esa tremenda oportunidad de contar con esos expositores, ¿cierto? Es que se nos niega y con el centro de estudiantes y con su valentía, ¿cierto? De enfrentar esta situación, dijimos, démoslo nomás y hagamos nuestro conversatorio. Así que la verdad es que estuvo bastante intenso en ese periodo, ¿cierto? Donde pasamos varias, harta frustración, ¿cierto? Harta rabia y harta decepción, la verdad, porque como sabemos, nuestra universidad pública, ¿cierto? Tiene que ser la primera Claro. en poder abrirse a discutir, ¿cierto? Con conocimiento, con crítica, ¿cierto? Las situaciones que están sucediendo en el mundo actual. Y sobre todo lo que ¿Dónde está sucediendo. hicieron, dónde hicieron al final el conversatorio? Bueno, ahí, como ves, no tuvimos no pudimos contar, ¿cierto?, con las autorizaciones de contar con la sala y esas cosas, así que tuvimos que hacerlo en el patio nomás, pues, como a la antigua, Qué así horrible. que conseguimos un parlante, conseguimos un par de toldos, ¿cierto?, un par de sillas y le dimos con hartas ganas, con harto cariño, ¿cierto?, y con la necesidad imperante de poder hablar del pueblo palestino.
Mira, yo creo que es muy importante esta experiencia porque, bueno, no solamente, quiero decirlo con mucho respeto, pero solamente puede considerarse como anecdótica, pero sin duda yo creo que da cuenta de- es como tan testimonial respecto a la dificultad que hay todavía para hablar de esto. Digo todavía porque la semana pasada, si mal no recuerdo, en la Facultad de Derecho se hizo otro conversatorio sobre el conflicto palestino-israelí. El conflicto. ¿Ah? Como aquí no hay genocidio, nunca dijeron genocidio. Está en YouTube el conversatorio. O sea, es, digamos, hay hay como una especie como de inercia por la cual hay un cuidado excesivo pero obsesivo también respecto de los judíos como víctimas. O sea, es Sí, que no se les puede decir nada. exacto. Es como uno empieza a hablar de la situación que viven los palestinos y empiezan al Antisemita. tiro a decir como, claro, antisemita, como si fuese una cuestión religiosa esto. Y yo creo que aquí quienes tienen la oportunidad de escucharlo, los invito, ¿cierto?, también a informarse más y quizás no quedarse con lo nuestro, pero esto claramente no es un conflicto religioso. Aquí no hay religión de por medio, sino más bien, ¿cierto?, como de manera inédita, el Estado de Israel, ¿cierto?, declarándose como Estado único, ¿cierto?, del pueblo judío, defiende y ocupa como esta retórica, ¿cierto?, de nosotros somos el pueblo de Dios, somos el único pueblo autorizado, ¿cierto?, para habitar las tierras de Jerusalén, ¿cierto?, las históricas tierras donde en el fondo Dios se hace presente. Eh, Es como Tolkien, como la Tierra Claro, Media más o menos. y en ese sentido, como nosotros no, nos pueden cuestionar, porque si nos cuestionan a nosotros, nos están cuestionando a nuestro Dios, por lo tanto, a Claro, nuestra religión, y porque todas nuestras decisiones están avaladas, ¿cierto?, en nuestra religión, o sea, cosa que es se están mentira, aferrados, digamos. cosa que es mentira, o sea, hay Sí, muchas claro. declaraciones, ¿cierto?, de muchos em, muchos judíos, ¿cierto? En su mayoría ortodoxos, quizás que defienden la antigua escritura, en donde ellos denuncian públicamente en que Israel no es el pueblo, ¿cierto? O el Estado elegido por Dios. ¿Ya? Incluso No, hay y otras... menos, no, y menos encima de otro pueblo. Si los Exacto. palestinos siempre estuvieron ahí. Y también el pueblo judío existía también ahí, habitaban ambos ahí. De hecho, ahí un poco, yo la invitación, ¿cierto?, a seguir leyendo, a seguir informándose, pero y una charla que estuve con Rodrigo Carmi, ¿cierto?, también académico de nuestra facultad, él incluso de una manera no tan alocada, ¿cierto?, hablaba como de de esta migración, ¿cierto?, del pueblo judío, cuando aparece la Nakba, donde muchos judíos de todo el mundo, sobre todo de Europa, especialmente de Europa, migran hacia las tierras palestinas. Porque no Y había judíos. claro, o sea, un poco de lo que de lo que yo conozco es que sí existían previamente, pero No se este hecho, había, pero había que llenar para justificar ese mito, exa- digamos. Es un exacto, delirio. pero incluso existió esta intención de finalmente, en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, esta intención de expulsar a todos los judíos de Europa. Entonces, incluso el proyecto Claro. sionista, Rodrigo Carmi afirma que es parte incluso como del antisemitismo que existía en Europa en ese entonces. O sea, expulsar a todo el pueblo judío de Europa y entreguémosle una tierra. O sea, no hay que olvidar que antes era una colonia francesa, si no me equivoco, y Inglesa. inglesa, perdona. Inglesa, ¿cierto? Eh, Y cuando se Israel un firma, ¿cierto? producto, un flagelo del colonialismo inglés, digamos. Exacto, exacto. Entonces, y es en ese contexto, ¿cierto? En esta migración de todo el pueblo judío, ¿cierto? Hacia las tierras palestinas se justifica, ¿cierto? La ocupación, ¿cierto? Y sobre todo, obviamente, con los grandes Lo grupos crean por empresariales. decreto, la ONU lo crea por decreto el año 48, o sea, una locura. Exacto, eso es así. Eso, millones de historiadores judíos también incluso lo han categorizado de esa manera.
sea, puede, o sea, un poco ahí para que la gente pudiese diferenciar, ¿cierto? Que esto no, en ningún caso, hablar de Palestina viene a ser un discurso antisemita, sino que apunta directamente a este Estado de Israel como una política sionista, ¿cierto? Que desde desde hace más de 70 años, ¿cierto? Viene a colonizar, ¿cierto? El pueblo palestino. Y se ha comido todo el territorio, o sea, lo único que queda de todo ese toda esa como especie como de triángulo o como diamante, este pedacito que es Cisjordania, que es lo que va quedando, y Gaza, que lo están demoliendo completo. Y no hay más, eso es todo. Y además hicieron un muro, y además no los dejan salir porque hay checkpoint, o sea, es horrible realmente lo que han hecho. Sí, Mira, y yo creo que así ha tenido un gran peso no obstante la realidad, no obstante los hechos, no obstante la historia, un gran peso esta idea que se vendió y que se divulgó, digamos, a través de la propaganda de Estados Unidos, además hollywoodense, de nuevo, los judíos como víctimas. Si hasta yo creía que eran víctimas, creo que, bueno, de ignorancia. bueno, es verdad, ¿cierto? Y además, ¿para qué decir si hay una millonada de ejemplos, ¿cierto? De criminalización del pueblo árabe, ¿cierto? ¿Para qué decir me imagino, en mi caso, ¿cierto? Yo crecí quizás jugando videojuegos en donde los principales, ¿cierto? Enemigos Árabe, claro. de tu rol como personaje principal eran los árabes, ¿cierto? Y finalmente categorizados, ¿cierto? Como grandes criminales, como bárbaros, ¿cierto? Como gente que no era civilizada. Eso siempre yo creo que algo que he podido cambiar en mi perspectiva de lo que sucede ahí en Palestina, es que claramente de bárbaros el pueblo palestino no tiene nada. Ya eso es una figura totalmente instaurada, ¿cierto? Por los grandes medios de comunicación, ¿cierto? Por las Lo supieron inmensas hacer, sin duda. millonarias de películas, de videojuegos, ¿cierto? Que en el fondo muestran eso. Y, eh, Mm. y un poco, quizás ahí Marcelo me quería tomar de lo que tú comentabas, ¿cierto? De la situación en Gaza, ¿cierto? De este muro que existe. Y ahí quiero conectarlo un poco con la experiencia del doctor Luis Ver, Sí, ¿ya? dale. Él, bueno, ya como médico cardiólogo, él comentaba que fue unas misiones, ¿cierto? Precisamente a Gaza, ¿cierto? Y precisamente al hospital de Al-Shifa, donde él fue a formar, ¿cierto? Médicos allá en Palestina. Y él, de una manera muy hermosa por lo demás, ¿cierto? Él habla de que los médicos allá, me dice, aprenden con una velocidad impresionante. Y esa manera de aprender allá es precisamente porque la adversidad, ¿cierto? De la ocupación, del control total que existe en los accesos, como tú hablabas, de los checkpoints, de que los checkpoints, del control no solo de las personas que transitan, sino que de todos los recursos habidos y por haber, ya sea luz, agua, gas, medicamentos, ¿cierto? Comida, absolutamente todo es controlado en las fronteras, ¿cierto? En estos checkpoints por el Estado de Israel. O sea, nada entra a Gaza sin que el Estado de Israel tenga control y sepa sobre lo que eso sucede. Y es en ese contexto en que los médicos allá, su voluntad por aprender es absoluta. Él decía, ellos están, pero totalmente concentrados y centrados en aprender, porque aprender para ellos es salvar la vida de su pueblo y es mantener con vida, o sea, ellos el mantener con vida a sus compatriotas, ¿cierto? Es de una vitalidad absoluta que los fomenta a aprender a una velocidad increíble, me decía. Lo Wow. cual lo cual un poco yo lo conecto un poco con el sentido de nuestra de mi formación, ¿cierto? Y de nuestra formación como profesional en la salud, o sea, a ayudar, ¿cierto? A nuestras personas, ¿cierto? A los que conviven eso y a los que nosotros le ofrecemos nuestro trabajo, debe ser nuestro primer motivo, ¿cierto? Hoy día quizás podríamos abrir una crítica, ¿cierto? A nuestra formación que quizás se ha
como difuminado, ¿cierto?, esa intención. Nuestra primera intención como profesional de la salud es ayudar. Hoy día quizás no lo vemos tanto, y ojalá si hay algún estudiante escuchándolo, que ojalá que vuelva a pensar como por qué quise estudiar, ¿cierto? Y no dejarse caer, ¿cierto?, en estas malas prácticas que muchas veces vemos en nuestras prácticas profesionales, ¿cierto?, de violencia, ¿cierto? Cosas lamentables que se dan en nuestra formación. También me gustaría como un poco comentar, ¿cierto?, de la situación de Luis Ver. Él mantiene mucho contacto con muchas personas allá en Gaza. Mira, por decirte, el conversatorio lo logramos llevar a cabo alrededor de la primera semana de diciembre. Él, desde ahí, él nos comentaba, todavía me decía, me llegan todos los días declaraciones, ¿cierto?, de amigos conocidos en donde muestran videos, ¿cierto?, de amputaciones sin anestesia a adultos, a niños. Eh, Él mismo decía, amigos míos, gente muy querida mía, a la cual yo formé como cardiólogo allá en el hospital, eh, o han sido detenidos por el ejército israelí, o francamente han sido asesinados. La situación que él describe es horrible. La verdad es que es inimaginable, ¿cierto? La crueldad, ¿cierto? Con que con que el ejército israelí obliga, ¿cierto? Ya sea por negarles medicamentos, por negar el traslado de ambulancias, ¿cierto? Cómo esos profesionales de la salud tienen que atenuarse a ese contexto y ver las atrocidades que ven todos los días. Y eso es todos. Y ha sido desde el 7 de octubre en adelante, todos los días, sin parar, ver niños asesinados, niños amputados, en condiciones que les van a marcar, si es que no les cobró la vida, que van a determinar el desarrollo de su vida por el resto de su vida. En ese, Eso fue un poco Luis Ver, ya sea, imagínate, en diciembre, ¿cierto? Él ya nos estaba contando las atrocidades, ¿cierto?, que vivían. Hoy día, ya en la actualidad, podemos ver las declaraciones, ¿cierto?, de los arrestos ilegales, ¿cierto?, de profesionales de la salud, las torturas que se les ha hecho a médicos, a enfermeras, a todos los profesionales de la salud. Hay muchas declaraciones que los han torturado, que los han abusado sexualmente, eh, los han privado, ¿cierto?, de comida y una serie, ¿cierto?, de torturas que la verdad es que podríamos hablar mucho rato, ¿cierto?, de todas las atrocidades que se han cometido. Así que, bueno, ahí comentando que fue muy buena finalmente la riqueza de ese conversatorio. Pudimos tener alrededor de 10, 12 asistentes, ¿cierto? Porque ya estábamos terminando el semestre, no había mucha gente presente, pero pudimos ahí contar, ¿cierto?, con algunos académicos, con algunos estudiantes que la verdad es que agradecieron bastante, ¿cierto?, esa oportunidad de poder saber y poder conocer un poco más de la historia palestina. Mira, yo pienso que efectivamente, bueno, cuando uno piensa que efectivamente los profesionales de la salud tenemos un compromiso ético, un principio ético de cuidado del otro, de compromiso con la sociedad, que cuando uno ve estas atrocidades, es tan absurdo que autoridades académicas planteen que uno como que no debería afectarse en circunstancias que es una cuestión tan elemental, tan esencial de un profesional de la salud, el cuidado del otro, el compromiso con la sociedad. Entonces, yo encuentro que una manifestación tan pura y tan, digamos, anticipada de ese conversatorio que hicieron en noviembre, yo creo que sin duda es una luz de esperanza, en medio de efectivamente además una formación que tiende a formar más bien especialistas en un box, en fin, etcétera. Creo que, digamos, el compromiso o la sensibilidad con lo que está ocurriendo en Gaza me parece que es finalmente una consecuencia obvia cuando se supone que te preocupa el otro y te preocupa la sociedad.
Mira, en relación a lo que ha pasado en Gaza, yo creo que yo tengo la impresión que nunca en la historia, como por lo menos en la historia o de las guerras modernas, se había atacado sistemáticamente el sistema de salud de otro país. O sea, a veces pasaba una bomba, en fin, un accidente, en fin, se lamentaba con cierto cinismo, ¿no? Pero aquí hay una destrucción sistemática del sistema de salud. O sea, realmente, no sé, esto es como que lo más inimaginable, efectivamente, ocurre. Así que Sí, yo creo que ahí me uno se queda gustaría ahí corto. poder comentar, ¿cierto? Que posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Supuestamente aparecen acuerdos internacionales donde todos los estados firman, ¿cierto? En que los hospitales, ¿cierto? Y los centros de salud, ¿cierto? Tienen una protección internacional, porque son lugares en donde finalmente lo que se quiere proteger y resguardar es la vida de las personas. Entonces, pareciera ser, ¿cierto? Que, bueno, no pareciera ser, es evidente, como lo que tú dices, en que ese acuerdo internacional, ¿cierto? Es letra muerta Mm, frente a las atrocidades que estamos viendo ahora, ¿ya? Y bueno, o sea, como tú dices, ¿cierto? Hablar de Palestina siempre se vuelve necesario todos los días. Eh, así que sí. bueno, y ahí un poquitito quiero también complementar, bastante lamentable, ¿cierto? La disposición que ha tenido gran parte de las autoridades, porque no son todas, la verdad, porque hay ciertas Mm, autoridades, ¿cierto? Que, que logran mantener cierto grado de humanidad, porque acá lo que estamos mm, defendiendo, de cierta forma, ¿cierto? Ya no mm, es como la causa palestina solo por la causa palestina. mm, Aquí hay una condición, ¿cierto?, donde nos preguntamos si somos o no seres humanos, si es que nos diferenciamos o no, ¿cierto?, de la barbarie. Entonces, aquí cuando nosotros salimos a defender fuertemente y a levantar la bandera palestina, no es solo eh, por los palestinos, ¿ya? Es porque nosotros queremos defender lo que significa ser humano, donde nosotros queremos defender los valores que nosotros creemos que son importantes para la vida, ¿cierto? Como la solidaridad, la empatía, eh, el trato digno. eh, y muy bueno, y para qué decir, o sea, es una contradicción tremenda, ¿cierto? mm, No denunciar esta situación cuando nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que finalmente proteger, ¿cierto?, nuestra humanidad, mm, que es nuestro pilar fundamental de nuestro quehacer, de nuestro trabajo. Eh, por eso, ¿cierto? Yo personalmente lamento mucho, ¿cierto?, la disposición de algunas autoridades en que buscan acallar, ¿cierto?, esta defensa a lo que nosotros queremos defender como seres humanos. mm. Em, O buscarle otra crítica, ¿no? Que es lo que pasó con el acampe. Y bueno, y exa- la tercera se hizo cargo porque eran tres o cuatro carpas, esto del timbre a los académicos, o sea, cosas que no tenían nada que ver con el las tema de denuncias, fondo, ¿no? sí, supuestamente denuncias de violencias que habían sufrido los funcionarios cuando Yo sabemos fui a que, Juan Gómez Milla y me pusieron efectivamente un número, porque efectivamente tenían que saber quiénes estaban adentro, porque era un sistema de control para que no se metieran gente a robar, en fin, a hacer otras cosas. Lo entendí, me quedó súper claro y una cuestión con un lápiz que se borró, o sea, en fin, no sé, era buscarle como la quinta pata al gato, fue muy penoso, digamos, la actitud de rectoría y del Senado universitario. claro, La verdad que ha criminalizar, sido ¿cierto? Siempre ha sido vergonzoso. un arma No, esencial de la claro, la autoridad. historia de siempre. Y la universidad contó con los medios oficialistas, digamos, con la tercera, EMOL, bueno, hasta el presidente Boric salió Ex- repitiendo la no, misma, ¿no? El mismo mensaje. la verdad es que es lamentable porque la gran mayoría de las acciones estudiantiles nunca están previstas de una violencia física. Yo, la verdad, en estos ya 8 años, yo nunca he visto un funcionario, cuando se han realizado tomas, que no han sido pocas, ¿cierto?, Mm, en la historia de nuestra universidad, mm, jamás he visto ningún funcionario herido, ¿ya?
en casi todas las manifestaciones en las que yo me he encontrado, nunca, siempre tenemos muy buena relación, incluso tenemos la preocupación, ¿cierto?, de resguardar el establecimiento. O sea, denunciaban, ¿cierto?, de que habían destruido y todas esas cosas, pero el acampe se fue, y no había ningún daño, y ningún medio salió a cubrir eso. Ah, por Así supuesto. que, así que ahí siempre, ahí el llamado, ¿cierto? Si algún estudiante no está hablando, a alguien que esté en la universidad, siempre, siempre desconfíe, ¿cierto?, de la criminalización de sus compañeros y compañeras, ¿cierto? Porque esa gente siempre, siempre busca defender lo correcto, ¿cierto? Y busca poner en discusión, ¿cierto?, elementos súper críticos. Y en esta oportunidad, esta situación tan brutal como es la situación de Palestina. No, y además que cuando toda esta gente salió a hablar a los medios de comunicación denostando lo que estaba ocurriendo en la universidad, le entregó en bandeja la universidad o el concepto de universidad pública a todos estos sectores que quieren privatizar la universidad, porque ven que no funciona, ven que hay que privatizarla, y ocurrió. Es Salió verdad. hasta Izaguirre que quería transformarla en la FEN, no, la Escuela de Ingeniería como en una escuela técnica, al tiro. Y le entregaron en bandeja el concepto de universidad pública. Yo no sé si recuerdas que hasta hace poco, incluso cuando en esta situación, ¿cierto?, de empeorar las condiciones de la universidad, no hay que olvidar, ¿cierto?, que en dictadura, uno de los rectores puestos por la dictadura de Pinochet, ¿cierto?, se encargó de separar, ¿cierto?, todas las facultades de nuestra universidad, y con lo que nosotros todos sabemos, ¿cierto?, que conllevó, ¿cierto?, a la precarización de una gran número de facultades. Todos sabemos, ¿cierto?, que Buchef, ¿cierto?, la FEN funcionan de muy buena manera porque generan recursos económicos, pero hay facultades, ¿cierto?, que lamentablemente no cuentan con servicios, ¿cierto?, a la comunidad, por lo tanto no pueden generar recursos para la universidad. Y previamente a eso, esta universidad unificada, ¿cierto?, previo a la separación que sufre nuestra universidad en dictadura, eso no pasaba porque las platas, ¿cierto?, eran centralizadas y se repartía, ¿cierto?, estas platas para poder generar las condiciones equitativas al resto de la universidad. Y si no mal no recuerdo, ya hace un par de semanas, ¿cierto?, no era más que Rosa Debes, ¿cierto?, nuestra rectora actual, que quería homenajear, no recuerdo el nombre de este A personaje, Juan de ¿cierto? Dios, la reina, claro, Eh, claro, quería homenajearle, ¿cierto? en Casa Central. Que finalmente se suspendió porque salieron varias personas, ¿cierto?, a denunciar, se firmó, ¿cierto?, alrededor de 600 académicos, ¿cierto?, estudiantes salieron a firmar una declaración que estaban absolutamente en contra de generarle este reconocimiento a este personaje, ¿cierto?, que tanto daño le hizo a nuestra universidad y que más encima, Rector de además, CIN. es No, responsable, ¿cierto?, de la persecución, ¿cierto?, y la desaparición forzosa que aún no que ahí existe una gran parte de estudiantes de nuestra facultad y de nuestra facultad y de nuestra universidad que aún persisten desaparecidos, ¿cierto?, y que aún no se están los logran encontrar. exonerados, están las víctimas de los desaparecidos, ejecutados de la universidad. Y la rectora quería hacer un homenaje a ese personaje que además desarticuló todas las organizaciones, pero no porque dijo, sino por con decreto, digamos, de la dictadura. O sea, tuvo todo el apoyo de la dictadura para reprimir. O sea, realmente este año ha sido La verdad es que ha sido horroroso, difícil de digerir. sí, Sí, horroroso. un año horrible. Y lamentable y muy decepcionante. Eso yo creo que, por lo menos yo como estudiante de nuestra universidad y queriéndola mucho, Mm. ¿cierto? Por el rol que ha cumplido en la historia Pero de nuestro claro. país, eh, lamentablemente hoy día la universidad, ¿cierto? No se posiciona de manera crítica, no sale a denunciar las cosas que tiene que denunciar, y lamentablemente así eso se ve repercutido en nuestra formación, ¿cierto? Profesionales que Sin no se duda. cuestionan las condiciones de vida en la que se encuentra la mayoría de los chilenos y las chilenas, ¿cierto? Y lamentablemente salen a reproducir, ¿cierto?, esta misma lógica de trabajo y no cuestionándose las condiciones en las que trabajan. Y sobre todo la pregunta más importante para mí en la formación es que cómo mejoramos la salud,
de todos los chilenos y las chilenas. Yo creo que esa pregunta ya no existe, o No sea, está. Mm, lamentablemente en muchos de los profesionales no existe y nos quedamos mm, conformes, ¿cierto?, con las condiciones en las que tenemos y no mm. buscamos luchar por mejorar nuestro sistema de salud y mejorar las condiciones de nuestra gente. Eso es lamentable, ¿cierto? Y es yo creo que es una realidad. Eh, Así es. Y bueno, yo creo que todas estas cosas tan grotescas que han ocurrido, han ocurrido este año, felizmente permiten como mostrar, poner a la luz, ¿no? Toda esta tragedia, todo este vacío, todo este ahuecamiento que tiene la universidad, digamos, por lo menos en algunos de sus sectores institucionalizados de gestión, eh, con penosa evidencia. Y bueno, y ojalá que la comunidad universitaria pueda, digamos, seguir movilizándose y, digamos, generando esta concientización de la importancia que tiene contrarrestar esto, porque claramente vamos en el camino incorrecto, evidentemente. O sea, este año se han dado grandes muestras, sin duda, de que no íbamos bien. Así que, bueno, y un poco hacemos esto para conversar y generar un poco debate, conversación y pensar, ¿no? Y reflexionar en qué es lo que estamos haciendo como universidad frente además a un genocidio, digamos, tan particular y grotesco como el que estamos viendo. hay, hay, Yo quisiera, dale, hay dale. como un datito nomás, o sea, en nunca en la historia de nuestra humanidad, ¿cierto? Ni cuando se tiraron las Mm, bombas atómicas se han tirado tantas toneladas de explosivos en un territorio. O sea, eso es más de 70.000 toneladas de explosivos han caído claro, nunca se sobre han Gaza. tirado tantas bombas. Bombas gringas, por supuesto. 16.000 niños. Nunca habían muerto tantos niños. No, esto es un infanticidio, así, bueno, en fin, por donde se le mire. Destruyeron todas las escuelas en Gaza. Demolieron, pero completamente universidades en Gaza. Están los videos. Sí, es una cosa, no sé, fuera de cualquier Sí, parámetro. por supuesto. Yo hago ahí la invitación quizás y ahí adelantar que aquí a nadie se nos ha pagado nada, pero la invitación, ¿cierto? Quizás donde yo me informo, a seguir los medios de prensa, ¿cierto? Los medios alternativos, ¿cierto? Piensa Prensa, también informa, ¿cierto? De la situación en Gaza, Prensa Opal, Sí. eh, ¿cierto? También un Mm, poco Actualidad RT, también muestra sí. videos. Si ahí lo importante es mirarlo, ¿cierto? Porque Mm. esa información es de todos los días. Ahí poner en Twitter, ¿cierto? Al, Hashtag Palestina, Al en Jazeera. Instagram también, ¿cierto? Hashtag genocidio, Mm, información va a haber y la gente se va a dar cuenta, ¿cierto? Que es todos los días, sin todos los días. parar, muere gente es asesinada, gente es torturada, gente es detenida, ¿cierto? Sin cargos. Es brutal, es algo. Mm. Y en la contraparte, ver noticias en los canales nacionales es como para llorar, pero gritando. Sí, o Un sea, desfile de moda, un perrito que se cae, no sé. no, y para qué hablar Insólito. si en el fondo siempre tratan de ahí de decir la delincuencia, ¿cierto? Que cada día aumenta Ah, bueno, más. aparte. No, yo estoy pensando sencillamente en la sección internacional, que es como un minuto y hablan estupideces, digamos, básicamente. O O los, alguna declaración. o los chascarros de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Siempre Exacto, aparecen. alguna excentricidad de alguien, es la realidad internacional. No, bueno, realmente. Bueno, Claro. puede ser muy terrible todo. Bueno, yo quisiera también comentarles a las personas que nos están viendo que hay un comité de memoria de la Facultad de Salud que está organizando varias actividades. Este viernes comienza una de ellas a propósito justamente de otro genocidio, que en el fondo es lo mismo, es decir, es la misma actitud supremacista y totalitaria de él en la dictadura de Pinochet, naturalmente que en otra escala muy distinta de todo lo que estamos viendo ahora, pero finalmente es la misma necesidad de denunciar, recordar, hacer memoria respecto de esto que pasó hace 50 años en Chile y lo que está ocurriendo ahora.
Como sabemos, funcionarios, estudiantes de la universidad, de la Facultad de Medicina, fueron exonerados, torturados, ejecutados, desaparecidos, y entonces esta comisión va a organizar, parte este viernes, con sus actividades, una pequeña exposición con algunas de las personas que efectivamente, digamos, fueron víctimas de la dictadura, y también se quiere hacer un poco el cruce con el genocidio en Gaza, y de hecho se está organizando también para el 5 de septiembre una presentación, una exposición de algunos compañeros, dentro de los que también estoy participando, del taller de Tatrés, de bordado palestino, junto con, digamos, algunas infografías sobre el impacto que ha tenido el genocidio en Palestina, como superponiendo, ¿no? Estos dos genocidios a propósito de la conmemoración un año más del el golpe de Estado en Chile. Así que esa también está la invitación para todas y todas en la Facultad de Medicina, que se llama Medicina, pero nos gusta decir la Facultad de Salud. Gabriel, no sé si tal vez podemos ir cerrando, redondeando, si quieres como dar algunas últimas como palabras o comentarios. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que siempre es importante extender esta invitación a las actividades de memoria que se van a estar llevando a cabo esta semana a la facultad, ¿cierto? A estar atentos ahí al Instagram del Centro Estudiante de Salud, ¿cierto? El Que CES. hay el CES, ¿cierto? Mm. De la facultad que iba a estar subiendo información, ¿cierto? La invitación es aprovechar, ¿cierto? A nutrirse de la historia. Sobre todo eso es importante, ¿cierto? Conocer bien la historia de nuestra universidad, de nuestro pueblo, ¿cierto? Para poder plantearnos un horizonte y no volver a cometer esos errores, ¿cierto? Esos horrores que sucedieron por 17 años en nuestro país. Así que la invitación ahí, abrazo fraterno, ojalá poder vernos, ¿cierto?, en alguna actividad. Claro Así que sí. que eso, o sea, ahí, de todas maneras, Marcelo, igual agradecerte también la invitación. Como te dije ahí al Gracias a inicio, ti, Gabriel. siempre en alguna otra ocasión, ¿cierto? Podremos nutrirnos con más información, con datos más específicos, ojalá para más adelante, para poder comentar un poquitito más adelante, ¿cierto? Y bueno, eso, o sea, muy feliz, muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, muchísimas gracias, Gabriel, que además toda esta experiencia, todo lo que contaste respecto de cómo se inició un poquito en salud el movimiento, el Comité por Palestina, y, y- y me parece genial que estés participando aquí, que podamos seguir conversando en adelante o próximas sesiones, ediciones de nuestro Somos los que somos. Y a las personas que nos están viendo, naturalmente agradecerles por el tiempo. Nos pasamos un poquito de la hora, pero es que estaba muy intensa la conversación, porque bueno, estos temas nos interesan y nos afectan y nos llegan y nos tocan mucho. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí, y los invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestro podcast, como podcast, y que también aparece como video en YouTube. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, y que estén muy bien. Chao, chao.